«Papá, yo no tengo papá». Eso fue lo que mi hija dijo cuando abrió la puerta de la casa que yo compré para ella, la casa por la que pagué 3.2 millones de pesos, la casa donde se suponía que debía estar viviendo el sueño de su vida. En vez de eso, la encontré tallando el piso como una empleada, usando un mandil roto y mirándome como si yo fuera un completo desconocido. Cuando alguien te roba el coche, llamas a la policía. Cuando alguien te roba dinero, llamas a un abogado. Pero, ¿a quién llamas cuando alguien le roba la mente a tu hija y la convence de que tú nunca exististe? Esta historia va a mostrar cómo un depredador puede convertir a una mujer brillante en una prisionera dentro de su propia casa. Si crees que sabes cómo se ve la manipulación, estás a punto de descubrir que el hoyo es mucho más profundo. Y si tienes hijas, hermanas o a alguien que amas, necesitas escuchar lo que pasó después. Mi nombre es Dr. Daniel Morales. Hace 3 días volé de regreso de Toronto a México para darle una sorpresa a mi hija de 26 años, Ana. Llevábamos 2 años hablándonos con frecuencia por videollamadas. Al menos eso era lo que yo creía. Ella tenía una maestría en psicología. Trabajaba ayudando a sobrevivientes de trauma en una clínica en la Ciudad de México, en la colonia Roma, y vivía en una casa hermosa, en un fraccionamiento tranquilo de Guadalajara que yo había comprado como regalo de graduación. Pero cuando toqué el timbre de la casa, en la calle de Las Palmas, número 1247, la mujer que abrió la puerta ya no era mi hija. Me vio con educación y dijo: «¿Le puedo ayudar en algo, señor?», como si estuviera recibiendo un paquete o un folleto. Yo respondí: «Ana, soy yo, tu papá». Ella inclinó la cabeza confundida y dijo: «¿Papá? Yo no tengo papá. Creo que se equivocó de casa». Antes de que pudiera reaccionar, un hombre apareció detrás de ella, con camisa planchada, cara de preocupado bien ensayada, y preguntó si había algún problema. Ana, con la misma calma, le dijo: «Este señor dice que es mi papá». El sujeto me miró con una mezcla de lástima y condescendencia y dijo: «El papá de Ana la abandonó hace años. Ella ha sido muy clara en que no quiere contacto con su familia. Yo vi a mi hija, la misma que siempre había sido fuerte e independiente, asentir con la cabeza dándole la razón a él. En ese momento entendí que eso no era un simple malentendido familiar. Era algo mucho peor. Necesito retroceder un poco para que entiendas cómo llegamos hasta allí, porque lo que pasó después solo tiene sentido si sabes lo que yo creía saber sobre la vida de mi hija. Ana siempre fue muy independiente. Después de que su mamá murió, cuando ella tenía 16 años, nos acercamos más de lo que suelen estar muchos padres e hijas. Terminó la licenciatura antes de tiempo. Terminó la maestría en psicología a los 24. Brillante, crítica, del tipo de persona que yo juraba que detectaba la manipulación a kilómetros. 2 años atrás, cuando acepté un puesto fijo como cardiólogo en un hospital de Toronto, Ana estaba en uno de los mejores momentos de su vida. Acababa de empezar a trabajar en una clínica de terapia en la Ciudad de México, ayudando a personas a reconstruir sus vidas después de traumas. La ironía de eso me iba a pegar mucho después. En una de nuestras últimas cenas, antes de que yo me fuera a Canadá, me dijo que quería quedarse en la Ciudad de México, que sentía que ese era su lugar, que su trabajo ahí tenía sentido. Yo respeté su decisión y quise apoyarla de verdad. Entonces hice el compromiso financiero más grande de mi vida. El 15 de junio de 2022, transferí 3.2 millones de pesos desde mi cuenta en el banco BBVA para comprar la casa de la calle de Las Palmas, en Guadalajara. La documentación era impecable, la ubicación excelente, cerca de los ejes principales, en un fraccionamiento seguro, el tipo de lugar donde podía construir una vida real. Además, constituí el fondo familiar Morales con 1 millón de pesos, administrado por el banco, dejando a Ana como beneficiaria principal para garantizar que tendría seguridad pasara lo que pasara conmigo. Era un fondo diseñado para protegerla de cualquier persona que intentara aprovecharse de ella. Cuando le entregué la escritura, me dijo que era demasiado, que no necesitaba tanto. Le respondí que no era demasiado, era lo justo, que ella merecía un cimiento sólido. Lloró de emoción. Nos abrazamos en la cochera de la casa nueva y como padre soltero sentí que por fin había hecho algo realmente bien. El primer año todo parecía perfecto. Nuestras videollamadas eran frecuentes, llenas de historias del
trabajo, de la rutina, de la nueva vida. Me contó que estaba saliendo con un chico, pero nada serio según ella. Parecía feliz. Después, Bruno entró en la historia. El cambio fue muy sutil al principio. Ana empezó a mencionar su nombre cada vez más, que era atento, que la ayudaba a organizarse, que la entendía como nadie, que era un apoyo constante. Eran tácticas clásicas de alguien que sabe cómo meterse en la vida emocional del otro, pero yo no lo vi así en ese momento. En una llamada me contó que él era abogado, que trabajaba en derecho inmobiliario y sucesorio, y que le estaba ayudando a entender mejor la documentación de la casa y del fondo que yo había armado. Eso debió ser una bandera roja enorme. Ana nunca había tenido problema con contratos, ni números, ni papeles. Siempre fue detallista y organizada, pero yo estaba sumergido en cirugías cardíacas, guardias y congresos en Toronto, y confiaba en el juicio de mi hija. Después de Navidad, las videollamadas empezaron a espaciarse. Cuando por fin hablábamos, Bruno casi siempre estaba de fondo. A veces alcanzaba a escuchar su voz, respetuosa, educada, siempre a la mano, siempre encontrando la manera de intervenir y dirigir la conversación. Comenté con un colega del hospital, el doctor Eduardo, que Ana se veía más cansada, más apagada. Él me dijo que eso era normal, que cuando los hijos empiezan una vida adulta seria, se alejan un poco, que no exagerara, pero algo no cuadraba. La misma sensibilidad que me hace notar una arritmia sutil en un electro empezó a captar cambios en la voz de mi hija. Hablaba más bajo, preguntaba menos, parecía más pequeña, más encogida por dentro. El mes pasado decidí ir sin avisar. Ya tenía pensado viajar a México en su cumpleaños, pero pensé que sería mejor verla en su entorno real, sin tiempo de prepararse para conocer al tal Bruno tal como era. Compré un boleto de Toronto al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, aterrizando un martes a las 14:15, justamente a la hora en que supuse que estaría en casa, o al menos no en turno. Lo único que quería era ver su cara iluminarse cuando abriera la puerta. En vez de eso, vi a una desconocida con la cara de mi hija llamarme señor y preguntarme si estaba perdido. Cuando le dije, Ana, soy yo, tu papá, respondió que no tenía papá y que debía haberse equivocado de dirección. Bruno apareció detrás de ella con cara de esposo preocupado, con santo drama incluido. Dijo que el papá de Ana la había abandonado, que ella tenía muchos traumas, que no quería saber nada de su familia. Cuando vi a mi hija asentir, entendí que esa no era solo una mentira contada hacia mí, era una mentira que ya le habían metido a ella en la cabeza. Le pedí hablar con Ana a solas. Bruno dijo que no era posible, que ella le había pedido a él manejar ese tipo de situaciones. Se refería a mí como si fuera un problema recurrente y molesto. Yo insistí en que había comprado la casa. Él aseguró que no, que Ana había hecho cambios en la escritura, que estaban casados en régimen conyugal y que todo estaba perfectamente en orden. Sacó una carpeta y me mostró una supuesta acta de matrimonio entre él y Ana, con fecha del 8 de enero de 2024, aparentemente registrada con testigos y sello. Yo nunca había oído hablar de boda alguna. Luego presentó un documento de cesión de derechos de la casa, fechado el 15 de febrero de 2024, como si Ana hubiera transferido parte de la propiedad a su nombre. En el papel estaba la firma de mi hija con notario y todo, pero algo en esa firma estaba mal. Yo conocía la letra de Ana igual que conozco las imágenes de una coronariografía. El trazo de la A, la manera en que escribe Morales, la forma en que cruza sus letras, todo era muy característico. En ese documento, la firma se parecía, pero la presión del bolígrafo era otra. El ángulo de los trazos no era el mismo. Se sentía como alguien imitando, no escribiendo de forma natural. Le pregunté en qué notaría se había firmado todo eso. Él contestó que era información confidencial. Dije que iba a revisar línea por línea, sello por sello. Él respondió que no era bienvenido en esa casa, que debía respetar la privacidad del hogar, y repitió con voz suave que Ana no quería contacto conmigo, que debía aceptar eso. Volví a mirar por la ventana. Dentro vi a Ana en la cocina, limpiando la barra con movimientos automáticos, como quien sigue una lista, no como quien está relajado en su propia casa. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, y en ese segundo vi miedo, no vergüenza, no enojo, miedo puro. Ella apartó la mirada de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Yo había visto lo que había detrás. Mi hija no estaba
estaba poniendo límites sanos. Estaba aterrada. Salí de ahí directo a una cafetería cercana y hice lo único que me pareció lógico: llamar a la única abogada que conocía capaz de manejar manipulación psicológica y abuso financiero al mismo tiempo. Se llamaba Amanda Rocha, especialista en casos de abuso emocional, fraudes familiares y relaciones tóxicas disfrazadas de matrimonios perfectos. Le conté todo, desde la compra de la casa, el fondo, la aparición de Bruno, hasta la escena en la puerta. Me escuchó sin interrumpir, hizo preguntas muy concretas sobre el historial de Ana: consumo de alcohol, depresión, intentos de autolesión, cualquier señal previa de fuga o conflicto profundo. Le respondí que no, que Ana siempre había estado estable, trabajadora, sin antecedentes de conductas autodestructivas. Fue entonces cuando Amanda me dijo que ya había visto ese patrón antes, en 3 mujeres concretas: Emily Sánchez en 2019, Juliana Ríos en 2021 y Luisa Chen en 2023. Todas mujeres exitosas, independientes, con dinero familiar, que de pronto cambiaron, se alejaron de todos, se casaron con hombres que nadie conocía bien, transfirieron propiedades y poco tiempo después estaban arruinadas, internadas o desaparecidas. En todos los casos, el hombre en el centro era el mismo, usando nombres distintos, siempre con una fachada de abogado serio, cuidadoso y protector. Me citó al día siguiente en el juzgado de Guadalajara. Llevé un montón de documentos: contratos, estados de cuenta, la escritura original de la casa, los papeles de constitución del Fondo Familiar Morales. Con eso, Amanda presentó una solicitud de medida urgente, argumentando que había indicios fuertes de abuso financiero, fraude y manipulación psicológica contra mi hija. La jueza, de nombre Patricia Villalobos, revisó el material, vio un informe de grafoscopía de la firma de Ana que Amanda había logrado conseguir en menos de 24 horas y decidió bloquear temporalmente todas las operaciones del fondo y suspender cualquier cambio en la propiedad de la casa mientras se investigaba el caso. Eso fue un golpe directo al plan de Bruno, que para ese momento ya sabíamos que ni siquiera se llamaba así. El oficial de la Unidad de Delitos Financieros, el comandante Hernández, trajo otra pieza siniestra al rompecabezas. El verdadero Bruno Herrera, abogado, había muerto 3 años antes en un accidente en carretera en el norte de México. El hombre que vivía con mi hija estaba usando la identidad de un muerto, con credenciales profesionales, INE y todo falsificados. En ese instante, todo dejó de ser solo un asunto civil para convertirse en un caso penal serio, con falsedad ideológica, fraude y posible vínculo con otras muertes. La jueza bloqueó el fondo y congeló cualquier movimiento sobre la casa, pero eso tuvo un efecto colateral. El equipo legal del falso Bruno presentó un contraataque judicial, pintándome a mí como el abusador, describiéndome como un hombre mayor paranoico, controlador, emocionalmente inestable, que no soportaba la independencia de su hija y que ahora inventaba acusaciones contra su yerno. Consiguieron una medida cautelar temporal que me prohibía acercarme a menos de 500 metros de la casa de Ana, que me impedía contactarla de cualquier forma y que me prohibía mover un solo peso de cualquier cuenta que la incluyera. El mundo se dio la vuelta en cuestión de horas. Mientras tanto, Ana estaba siendo jalada en todas direcciones: policía, abogados, declaraciones. Ella oscilaba entre momentos de lucidez y momentos en los que repetía frases que claramente no eran suyas, sobre límites, relaciones tóxicas con el padre y ciclos de abuso. La psiquiatra que Amanda había invitado como perita, la doctora Luisa Chen, explicó que eso tenía un nombre: vínculo traumático o trauma bonding. Era como si la mente de Ana estuviera atrapada en una prisión emocional donde el agresor ofrece protección y amenaza a la vez, amor y castigo, haciendo que la víctima crea que sin él no puede vivir. La doctora Luisa advirtió sobre el riesgo de escalada. Había visto casos en los que cuando la familia empezaba a descubrir la verdad, el manipulador aceleraba el plan de fuga, sacaba a la víctima del país o, en situaciones extremas, ponía su vida en peligro para eliminar la evidencia. Fue entonces cuando el comandante Hernández nos dijo que el hombre que se hacía llamar Bruno en realidad se llamaba Marcos Holt y que estaba vinculado a por lo menos una víctima que desapareció y fue encontrada muerta después, con un reporte forense que hablaba de uso prolongado de medicamentos,
nervios y un nivel de estrés psicológico brutal. Me vi frente a un escenario en el que mi hija iba en una camioneta con un criminal frío, con un historial de destrucción de mujeres detrás, avanzando probablemente hacia la frontera sur, mientras la ley me impedía acercarme. En paralelo, el teléfono de Amanda sonó con un mensaje nuevo desde el celular de Ana, pero que no sonaba como si lo hubiera escrito ella. Decía que debía dejar de buscarlos, que Ana estaba feliz, que iban a empezar una vida nueva en otro lugar y que si intentaba seguirlos, quien iba a pagar el precio sería ella. Era una amenaza clarísima y al mismo tiempo una confesión de que él estaba nervioso por la investigación. Mientras las autoridades seguían el camino formal, pidiendo apoyo a la Fiscalía, a la Guardia Nacional y a la Policía Federal, yo era consumido por la sensación de que, si me quedaba quieto, podía perder a mi hija para siempre. Esa noche di vueltas en la cama hasta que una idea arriesgada, casi desesperada, tomó forma. Volví a la casa de la calle de Las Palmas, violando abiertamente la medida que me alejaba de ella. Sabía que estaba vacía. Adentro descubrí lo que solo podría llamar el laboratorio de Marcos. Donde debería estar el despacho de Ana, había 3 monitores encendidos con hojas de cálculo, estados financieros, datos de varias personas, carpetas etiquetadas con nombres de mujeres que evidentemente no eran solo amigas ni clientas. En el closet había un pequeño estudio de grabación con micrófono profesional, audífonos, aislamiento acústico y una computadora dedicada a archivos de audio. Las carpetas digitales estaban organizadas por fecha y por estado emocional. Una se llamaba Ana, entrenamiento inicial de obediencia. Otra, Ana, instalación de dependencia financiera. Otra más, Ana, protocolo de aislamiento familiar. Me puse los audífonos y di play. La voz de Marcos era calmada, suave, casi dulce, como la de un terapeuta. Hacía preguntas, guiaba respuestas y poco a poco desmontaba la percepción de Ana sobre su propia historia. En una grabación la llevaba a repetir que el hecho de que yo hubiera ido a trabajar a Canadá era abandono, que siempre había puesto el trabajo sobre ella, que la controlaba con dinero, que la casa y el fondo eran formas de mantenerla atada. En otra, repetía una y otra vez que solo él la entendía, que solo él la ponía en primer lugar, que su familia era una fuente de toxina emocional que impedía su verdadera recuperación. En un audio más reciente, grabado pocos días antes, la voz de Ana sonaba pequeña, insegura, pidiendo perdón por cosas insignificantes, rogando que él no se enojara, prometiendo que se portaría mejor, como una niña castigada. Era como escuchar una especie de lavado de cerebro en cámara lenta. Yo estaba en medio de ese infierno de grabaciones cuando sonó mi celular. Número desconocido, pero supe de inmediato quién era. Marcos habló con su tono tranquilo de siempre. Preguntó si ya estaba más calmado. Dijo que Ana estaba segura con él, que yo tenía que aceptar que ella había elegido un camino lejos de mí. Le respondí que sabía quién era en realidad, que conocía su historial, que la Fiscalía y la Policía Federal ya tenían suficientes indicios de fraude, uso de identidad falsa y posible relación con muertes. Él contestó que todo era exagerado, que las mujeres anteriores eran inestables, que había intentado ayudarlas, que algunas personas simplemente no querían ser salvadas, que él no era responsable de las decisiones de ellas. Le pregunté cómo escogía a esas mujeres. Él dijo que no escogía víctimas, sino identificaba personas atrapadas en familias enfermas, controladas por dinero y culpa, y que se veía a sí mismo como alguien que las rescataba, que las liberaba. Insistí en los retiros recientes de las cuentas de Ana, en el dinero sacado del fondo, en compras hechas a su nombre. Él respondió que eran recursos del matrimonio, que Ana no quería seguir atada al dinero de su familia y que estaban empezando de cero, juntos, lejos de mi control. Mientras hablaba, escuché de fondo anuncios de aeropuerto en español, mencionando un vuelo internacional con salida próxima. Esa pista fue suficiente para que el comandante Hernández, rastreando la llamada, descubriera que Marcos estaba en el aeropuerto internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, a punto de abordar un vuelo hacia un país sin tratado de extradición. Antes de que las autoridades guatemaltecas y mexicanas pudieran cerrar el cerco, mi celular sonó otra vez. Esta vez el identificador de
llamada mostraba el nombre de mi hija. Cuando contesté, escuché la voz de Ana temblorosa, pero mucho más parecida a la de siempre. Dijo papá, y supe que no estaba hablando con la versión programada por Marcos, sino con la verdadera Ana, intentando resurgir por encima de todo lo que le habían metido en la mente. Me dijo que estaba en el baño del aeropuerto, escondida, que necesitaba contarme algo sobre por qué lo había protegido tanto tiempo. Yo respondí que entendíamos que había sido manipulada, que nadie la culpaba. Ella dijo que no era tan simple, que era peor y distinto, que ella sabía que él no era quien decía ser, que sospechaba de sus documentos, que veía mentiras y huecos en su historia, pero que de todas formas seguía el juego por miedo. Marcos había conseguido acceso a mis estudios médicos, al historial cardíaco de la familia, a fotos de mi departamento en Toronto y a mis rutinas diarias. Le había dejado claro, con un nivel de detalle escalofriante, que podía provocarme un infarto en el momento adecuado, en medio de una carrera, de una guardia, de un día estresante, y hacer que todo pareciera natural. Le dijo que, si ella intentaba advertirme o contaba la verdad a alguien, un día yo simplemente caería al suelo y no me levantaría más. Me confesó que el día que aparecí de sorpresa en la puerta de la casa en Guadalajara, su primera reacción no fue rechazo ni odio, fue pánico por lo que podría sucederme. Me dijo que muchas de las cosas horribles que me gritó ese día no habían salido de su corazón, sino de un guión que él la obligó a memorizar, con respuestas ensayadas para cada tipo de pregunta que yo pudiera hacer. Reveló que algunas de las firmas en documentos eran suyas, pero en hojas en blanco que él le hizo firmar, diciendo que eran cosas de impuestos o ajustes de banco, y que nunca supo que luego serían utilizadas para simular un acta de matrimonio o poderes amplios. Aseguró que nunca firmó una transferencia voluntaria de la casa. Todo eso, concluyó, debían ser falsificaciones completas. Mientras ella hablaba, Amanda y el comandante Hernández escuchaban en altavoz, comparando los detalles con lo que ya habían recabado. Ana explicó que Marcos no estaba con ella en el baño, que había dejado el celular de ella encendido afuera, convencido de que estaba demasiado rota como para llamar a alguien. Dijo que, al oír la llamada entre él y yo en la sala de abordaje, algo dentro de ella hizo clic. Escucharlo presumir cómo había destruido su mente fue la chispa exacta de disonancia cognitiva que la doctora Luisa había descrito. Recordó de golpe quién era realmente Ana Morales, psicóloga, especialista en trauma, alguien que ayudaba a otros a levantarse, y se dio cuenta de que ahora le tocaba vivir eso en carne propia. Nos contó que había otra mujer con Marcos en la sala de abordaje, llamada Mónica, que parecía estar en el mismo lugar mental en el que ella había estado meses atrás, defendiendo al agresor, repitiendo frases sobre familia tóxica, diciendo que él era el único que la entendía. Amanda avisó de inmediato a las autoridades en Guatemala y a la Policía Federal, proporcionando datos del vuelo. En cuestión de minutos, la dinámica del aeropuerto cambió. Por el teléfono, escuché a Ana decir que veía policías acercarse al portón donde estaban Marcos y Mónica. La llamada se cortó en medio del ruido, pero horas después, el comandante confirmó que Marcos había sido detenido en el aeropuerto La Aurora, tratando de abordar con documentos falsos y acompañado de una mujer que llevaba meses reportada como desaparecida. Han pasado 6 meses desde ese día. Ahora escribo esto sentado en la sala del departamento de Ana en Guadalajara, un departamento que ella eligió, amueblado a su gusto, en una colonia donde se siente segura, no porque alguien le puso las llaves en la mano como parte de un plan de control, sino porque ella decidió vivir ahí. El proceso penal contra Marcos fue largo y pesado, con testimonios de otras víctimas, peritajes psiquiátricos, análisis de firmas, grabaciones rescatadas de su laboratorio. Quedó demostrado que, a lo largo de 6 años, se había acercado a por lo menos 12 mujeres en distintos estados, siempre con el mismo patrón. Se presentaba como salvador amoroso, aislaba, se convertía en esposo, tomaba el control financiero, reescribía recuerdos, destruía la relación con la familia y cuando ya había drenado patrimonio y quebrado la mente de la víctima, desaparecía. El daño económico calculado superaba los 15 millones de pesos. El daño emocional era imposible de medir. Ana declaró en el juicio con una precisión que me recordó por qué siempre estuve orgulloso de su mente. Explicó las técnicas de manipulación, habló de cómo él usaba conceptos
elementos reales de psicología para torcer su percepción, de las amenazas directas e indirectas, del miedo constante de que algo me pasara. Como psicóloga y como sobreviviente, tenía una perspectiva única de ese infierno, y eso pesó mucho en la condena. Marcos recibió una sentencia tan alta, sumando todos los delitos, que en la práctica jamás volverá a pisar la calle como un hombre libre. Mónica, la mujer con la que intentó huir cuando ya no pudo seguir usando a Ana, está en terapia intensiva, pero poco a poco se está levantando. Ana la ha ayudado directamente a navegar la resaca emocional del vínculo traumático. Después de todo lo ocurrido, Ana decidió dejar la clínica donde trabajaba y abrir su propio proyecto, el Instituto Refugio, financiado inicialmente con 500,000 pesos recuperados de los bienes incautados a Marcos y destinados por orden judicial a la reparación de víctimas de abuso psicológico. El instituto ofrece atención especializada para mujeres que han pasado por relaciones coercitivas, secuestro emocional y manipulación financiera. Me cuenta en una de nuestras cenas en su cocina que desde que abrió el instituto ya han atendido a por lo menos 11 mujeres en situaciones similares, algunas en etapas tempranas, otras devastadas. Dice que este trabajo es mucho más personal ahora, que entiende lo que sienten sus pacientes de una forma que antes era imposible. Ana también está comprometida con un enfermero pediátrico llamado David, un hombre tranquilo, respetuoso, que ha aprendido a escuchar y a no invadir. Nos reímos a veces del hecho de que su nombre sea una variación del mío, y ella dice que tal vez, en el fondo, eso es una forma de resignificar la figura masculina de cuidado en su vida. En una de esas noches, mientras cenábamos algo sencillo, Ana me preguntó si, cuando entendí lo que Marcos le estaba haciendo, tuve ganas de arreglar todo por mi cuenta. Pensé en la noche en que entré a escondidas en la casa vacía, escuchando las grabaciones de la destrucción sistemática de mi propia hija. Pensé en lo cerca que estuve de hacer una locura, de buscar a Marcos yo mismo, de olvidarme de la ley por completo. Cuando ella insistió y me preguntó qué fue lo que me detuvo, le respondí que sabía que, si intentaba salvarla de la manera equivocada, podía perderla para siempre, ya fuera físicamente o emocionalmente. Ella tomó mi mano, me miró a los ojos y me preguntó si sabía la diferencia entre control y amor. Le pedí que me lo dijera. Me respondió que el amor crea libertad, mientras que el control la destruye, y que a pesar de todo lo que pasó, fui yo quien le enseñó esa diferencia cuando la dejé elegir su propio camino, incluso cuando ese camino, por un tiempo, la alejó de mí. A veces tienes que perderlo todo para volver a encontrar a la persona que amas. Si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces, compártela. Y recuerda siempre, la manipulación no es amor, el control no es cariño y el aislamiento nunca es protección.